Damos inicio a la presentación. Muy bien. Que estaba tratando de corregir un poco que... Muy bien. Ajá. Del proceso de... Ok. Entonces, en relación a las colecciones del tejido nervioso, ¿verdad? Es cómo los componentes del tejido nervioso se agrupan de diferentes formas. Por ejemplo, los cuerpos forman conjuntos y los axones se agrupan en haces, ¿verdad? Luego que en regiones amplias se acumulan como sustancia gris o sustancia blanca. Entonces veamos primero, en el caso de los núcleos. Las agrupaciones de los cuerpos de las neuronas tienen diferentes nombres dependiendo de si están en el sistema nervioso periférico o en el sistema nervioso central. Ya habíamos hablado de ellos, ¿verdad? Que el ganglio es una agrupación de los cuerpos de las células neuronales del sistema nervioso periférico, ¿verdad? Porque son de los que están afuera del sistema nervioso central. Y el núcleo es un conjunto de cuerpos de células neuronales, pero que están en el sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando veamos, por ejemplo, los pares craneales o los nervios espinales, ahí vamos a ver los nombres de los ganglios. Y en el caso de cuando veamos el cerebro, ahí vamos a ver los núcleos, ¿verdad? Ahora, axones. Los axones. En el sistema nervioso periférico, el nervio es el haz de axones. En el sistema nervioso periférico es el grupo de axones, ¿verdad? Que salen como nervios craneales cuando se conectan con el encéfalo o espinales cuando salen de la médula espinal. Ahora, en el sistema nervioso central también hay grupos de axones, pero se llaman tractos, ¿verdad? Son tractos y los tractos interconectan las neuronas en la médula espinal y en el encéfalo. O sea, también hay grupos de axones que van de un lado del encéfalo al otro, de una sección de la médula espinal a otra, ¿verdad? Son grupos de axones, pero se llaman tractos, ¿verdad? Cuando veamos estos órganos, vamos a distinguirlos. Y lo otro es la formación de la sustancia blanca y la sustancia gris, ¿verdad? Y la diferencia es que la sustancia blanca está compuesta principalmente por axones mielínicos y la vaina de mielina es blanquecina. Entonces, por eso se llama sustancia blanca. La sustancia blanca en el cerebro está en la parte interna del cerebro, ¿verdad? Aquí ven ustedes la sustancia blanca en la parte interna del cerebro. Son haces de axones mielinizados. También tiene otros componentes, ¿verdad? Pero eso es lo que predomina. Ahora, la sustancia gris contiene cuerpos celulares de las neuronas, contiene las dendritas, contiene axones que son amielínicos, tiene terminales axónicas y también la neuroglia. Entonces, tiene un tinte grisáceo por los cuerpos de NIS, por ese gran cantidad de ribosomas que tiene.
Entonces, en el cerebro ustedes ven que la sustancia gris es la parte externa, ¿verdad? Y ven ustedes lo contrario en la médula, miren. Sustancia blanca es la parte externa y la sustancia gris es la parte interna. Esta que se ve como anaranjado, pero es la sustancia gris, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Que en la sustancia blanca prácticamente son grupos de axones de mielina. Y en la sustancia gris están los cuerpos de esas neuronas, ¿verdad? Están las dendritas, está la neuroglia. Muy bien. Ahora pasemos a las señales eléctricas. Entonces, algo que deben ustedes de tener claro es que hay dos tipos de señales eléctricas entre las neuronas. Uno, el potencial graduado, que son señales para comunicaciones a corta distancia. Va a través del axón, ¿verdad? Pero son a corta distancia. Y luego tenemos los potenciales de acción, ¿verdad? Que esas sí permiten la comunicación entre lugares cercanos y lugares lejanos dentro del cuerpo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, para que se generen tanto los potenciales graduados como los potenciales de acción, es importante la existencia de estas características de la membrana plasmática. Lo que estábamos hablando en la clase anterior, primero es que debe de existir un potencial de membrana de reposo. Y lo otro es que, haya una presencia de tipos específicos de canales iónicos. La vez pasada vimos, ¿verdad?, que era el potencial de membrana, que hay iones que se movilizan a través de la membrana. Entonces ahora vamos a ver en qué canales es que se mueven estos iones. Entonces todo esto les ayuda a comprender, ¿verdad?, cómo es que se mantienen las características específicas para generar estas señales. Entonces primero tenemos qué es el potencial de membrana. El potencial de membrana dijimos que es una diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana en las células excitables. Ese es el potencial de membrana en reposo. Que vamos a ver por qué es que se mantiene ese potencial de membrana, ¿verdad? Aquí vemos que son diferentes cargas. Miren, en este sector de la membrana está cargado positivamente en el sector extracelular. Y vean que en el interior la membrana está cargada negativamente, ¿verdad? Entonces esto es importantísimo que se mantenga en la célula para que se dé el potencial. Y luego la presencia de los canales, ¿verdad? Ven ustedes que hay canales para potasio, hay canales para el sodio, para el calcio, etcétera. Entonces, debemos recordar, vaya, porque hemos dicho, hay iones positivos y negativos y hay canales por los que pasan esos iones, ¿verdad? Que aquí los que se ven aquí son canales para cationes, ¿verdad? Pero también hay canales para algunos aniones. Entonces, debemos recordar que hay una fuerza, por así decirlo, que dirige el movimiento de los iones a través de esos canales.
Y esa fuerza que dirige el movimiento de los iones es el gradiente electroquímico. ¿Y qué es el gradiente electroquímico? Es una diferencia en la concentración de sustancias químicas sumada a la diferencia de cargas eléctricas. O sea que, acordémonos, una sustancia se va a movilizar de un sitio donde hay una alta concentración de solutos hasta un sitio donde hay una baja concentración de solutos. Esa es de acuerdo a la concentración. La sustancia siempre va a ir de donde está una alta concentración, como en este caso aquí, hasta donde hay una baja concentración. Y no necesita energía, ¿verdad? No necesita energía, porque la molécula va a tender a eso, ¿verdad? Tiende a querer distribuirse equitativamente. O sea, la sustancia no le cabe que en un lugar haya mucho y en otro lugar casi no haya nada. Entonces, él siempre va a buscar el equilibrio, entonces va a querer moverse. Y lo otro es la diferencia de las cargas eléctricas. ¿Eso qué quiere decir? Una sustancia que sea positiva va a querer ir a donde hay una carga opuesta, predominante. Entonces, la carga positiva va a querer ir a donde está cargado negativamente. Y viceversa, ¿verdad? Aquí en este caso igual, la carga negativa o el ion cargado negativamente va a querer ir donde está esta carga positiva. Entonces, eso permite el movimiento de los iones. Entonces, como estos iones pueden movilizarse debido a que existe este gradiente, entonces cuando los iones se movilizan, eso produce una corriente eléctrica, ¿verdad? A medida que los iones se mueven, crean una corriente eléctrica. Y esta corriente eléctrica puede cambiar el potencial de membrana de tal manera que generen las señales eléctricas, el potencial graduado y el potencial de acción, ¿verdad? Muy bien. Entonces, deben de recordar, todo esto lo vimos el ciclo pasado, ¿verdad? Cómo se rige el movimiento de las sustancias, de estos iones, que siempre van a ir de un lugar de alta concentración a un lugar de baja concentración y van a ir a donde está la carga opuesta, ¿verdad? Una molécula positiva va a ir donde está cargado negativamente. ¿Y qué? El movimiento de estos iones genera una corriente eléctrica que cambia el potencial de membrana, ¿verdad? Lo que puede desencadenar un potencial de acción. Y entonces las moléculas se mueven a través de canales. No todas las moléculas pueden tener una difusión simple, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los canales que poseen las neuronas? Y luego, aparte de eso, ¿en qué parte de la neurona están estos canales? Esto es importante que lo vayamos viendo por cada tipo de canal. Primero tenemos los canales pasivos. Esos son canales que alternan al azar en su posición abierta y cerrada. Entonces, normalmente dice que las membranas plasmáticas tienen más canales pasivos para el ion potasio. Por eso ustedes pueden ver acá, este canal pasivo es para el ion potasio. Entonces, cuando él está cerrado, no deja pasar potasio. Cuando él está abierto, deja pasar iones
potasio. Entonces hay muchos más canales pasivos para el ion potasio que para el ion sodio. Ahora, ¿se recuerdan ustedes a dónde es más abundante el ion potasio? ¿En el líquido extracelular o en el citosol? Díganme, jóvenes. ¿En dónde es más abundante? Si no, ven aquí el esquemita, miren, la parte azul es el líquido extracelular, la parte amarilla es el citosol. ¿En el extracelular? Veamos, ¿de dónde a dónde se está moviendo el ion potasio? Mire, va desde es que quizás no se ve bien la flecha, ¿verdad? Pero va desde la parte, sí, cabal, aquí hemos perdido la flecha. Va desde la parte amarillita hasta la parte aquí, hasta hasta el líquido extracelular. Es cierto, O- disculpe, del citosol, me confundí. Ajá, está bien, no hay problema. Sí, eso es normal que suceda, pero mientras ustedes más van repitiéndolo, se les va a quedar más. Y esto es algo que les va a funcionar, el que ustedes recuerden estos iones, porque el potasio y el sodio los vamos a ver en muchos otros órganos, ¿verdad? O células, perdón. Entonces, el potasio es más abundante en el citosol. Y dijimos, hay más canales pasivos para el potasio. Entonces, el potasio, cuando los canales están abiertos, él sale, ¿verdad? Vale, ¿qué otros canales hay? Pero bueno, también hay canales para el sodio, solo que esos son más escasos. El otro punto. ¿En dónde se encuentran estos canales? Están en casi todas las células, estos canales pasivos de sodio y potasio. Y están en las dendritas, en los cuerpos y en los axones de todos los tipos de neuronas. O sea que estos canales pasivos están en toda la membrana de todas las neuronas. Ahora vamos a los canales dependientes de ligandos. Estos canales se abren y se cierran en respuesta a ligandos o a estímulos químicos. ¿Eso qué quiere decir? Que debe de haber una sustancia que se una al canal para poder abrirse. Es como la que vimos que está en el receptor de la placa motora de la fibra muscular, ¿verdad? Aquí estas imágenes están un poco raras, ¿verdad? Pero ustedes pueden ver que el estímulo químico, que en este caso es la acetilcolina, abre este canal. Y ahí ven ustedes que puede dar salida o entrada dependiendo del canal que se abra. Entonces, este ligando químico puede ser un neurotransmisor, como la acetilcolina. Puede ser una hormona o puede ser un ion en particular. Y puede que el resultado del estímulo sea apertura o sea el cierre, ¿verdad? Por ejemplo, la acetilcolina abre los canales catiónicos, ¿verdad? Que permiten la difusión hacia el interior del sodio y el calcio. Lo que vimos, que para que se genere el potencial muscular, cuando la acetilcolina llega a los receptores en la placa motora, se abre el canal para el sodio. ¿En dónde están localizados estos canales dependientes de ligandos? Noten, está en las dendritas de algunas neuronas sensitivas, como los receptores del dolor. Está en las dendritas y en los cuerpos celulares de interneuronas y de neuronas motoras. O sea que está prácticamente en las dendritas y el cuerpo celular. Les digo que esto lo tienen que tomar en cuenta porque después de eso depende de los tipos de señales que se producen. Ahora vamos a los canales accionados mecánicamente. Estos se abren o se cierran debido a una estimulación mecánica que puede ser una vibración como una onda sonora,
el tacto, la presión, el estiramiento de un tejido. Entonces, esa fuerza que acciona sobre el canal, entonces permite que el canal se abra. Y estos están en los receptores auditivos del oído, los receptores que monitorizan el estiramiento de órganos internos y en los receptores para el tacto y la presión de la piel. O sea que estas están en receptores mecánicos, ¿verdad? Y los canales, el último tipo son los canales dependientes de voltaje. Estos se abren en respuesta a un cambio en su potencial de membrana. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la célula normalmente llega al umbral, ¿verdad? Estos canales son los que participan directamente en la generación y la conducción del potencial de acción. Entonces, estos son los canales que van a estar en el axón de todas las neuronas. Entonces, vean, canales dependientes de voltaje son los encargados del potencial de acción, porque es el que se da a través del axón, porque esos canales están allí en el axón y ellos se van a activar por el cambio del potencial de membrana. Es lo que dijimos. Miren aquí en el esquemita. Tenemos que cuando el voltaje está a menos 70, que es el potencial de membrana en reposo, miren, el canal está cerrado. Pero cuando el potencial cambia en la neurona a menos 50, es decir, que pasa el umbral, ¿verdad? Porque el umbral es menos 55. Entonces, miren, el canal se abre, ¿verdad? El canal dependiente de voltaje. Entonces, ya conocemos los canales. Veamos ahora cómo se mantiene el potencial de membrana en reposo. Esto lo vimos el viernes también. En que el potencial de membrana en reposo dijimos que es una pequeña acumulación de iones negativos en el citosol y una acumulación semejante pero de iones positivos en el líquido extracelular, en toda la superficie externa de la membrana. Entonces, es una región, estamos hablando de una región cercana de la membrana, ¿verdad? Internamente es negativa, externamente es positiva. Y que normalmente la célula está polarizada, o sea que su potencial de reposo es negativo, que en las células puede variar entre el 40 y el menos 40, perdón, y el menos 90 milivoltios. Pero lo normal son menos 70 milivoltios. Entonces, como la célula perdón, tiene más carga negativa en su interior, entonces por eso es que la célula tiene un potencial de membrana de menos 70, está polarizada, ¿verdad? Y los potenciales pueden variar de más 5 milivoltios a menos 100 milivoltios, según el tipo de célula. Entonces, aquí en el esquema de abajo podemos ver también esa distribución de cargas en la cercanía de la membrana plasmática. Negativo internamente, positivo externamente. Entonces, es una diferencia, como es diferencia de carga, eso nos genera un potencial, es decir, que es una cantidad de energía potencial. Por eso es que dice aquí que si se le coloca un electrodo, ¿verdad? Se puede
un electrodo dice que es un dispositivo que conduce carga eléctrica. Entonces, ellos pueden medir la carga eléctrica potencial que hay a través de la membrana, ¿verdad? Y así es como saca esa carga de menos 70 milivoltios, ¿verdad? Es decir, que la célula está más cargada negativamente. Esa diferencia de cargas negativas es lo que está generando el potencial de la membrana. Pero lo que queremos comprender, ¿verdad? Es que allí hay una energía que está almacenada y que esta llega a liberarse cuando se genera el potencial de acción. ¿Por qué energía almacenada? Porque este ion está esperando desesperadamente por ingresar, ¿verdad? Entonces aquí esta es una energía almacenada que cuando se da el movimiento es que se libera. Por eso es un potencial, por eso es energía potencial. Ahora, ¿cuáles son los 3 factores que originan o mantienen el potencial de membrana en reposo? Primero es por la distribución desigual de diversos iones en el líquido extracelular y en el citosol. El líquido extracelular es rico en ion sodio y cloruro, lo que habíamos dicho, ¿verdad? El sodio es positivo, el cloruro es negativo. Y estos son los abundantes en el líquido extracelular. Bueno, entonces, ¿por qué hay una distribución desigual? Porque aquí en el citosol hay mucha menor cantidad de sodio. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir aquí? El gradiente químico, ¿verdad? Que una sustancia se puede movilizar de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Entonces, el sodio, como es más abundante en el líquido extracelular, él va a buscar siempre entrar a la célula. Vean acá, voy a tratar de señalar todos los iones de sodio que hay en el líquido extracelular para que vean ustedes la diferencia que hay. Entonces, esto cumple el gradiente químico, que una sustancia busca moverse de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Y vean en el citosol solo hay 2. Entonces vean qué diferente la concentración. Y del cloruro es igual. Vean cuántos iones cloruro, que serían todas las amarillitas. Y aquí en el citosol solo hay 2, ¿verdad? Entonces, estos iones solo van a buscar entrar. Ahora, en el citosol, el catión abundante es el potasio. Y en el líquido extracelular casi no hay potasio, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí el potasio es este triangulito. Vean cuántos triangulitos hay en el citosol. Hay muchos, ¿verdad? Y ven que pocos hay en el líquido extracelular, solo hay 2, ¿verdad? Entonces el potasio igual tiene un gradiente químico, porque es más abundante en el citosol que en el líquido extracelular. Entonces cuando el potasio puede, él va a salir del citosol. Vean ustedes, por eso es que cuando hay un canal pasivo, él sale, el potasio sale al líquido extracelular y el sodio, cuando encuentra un canal pasivo abierto, después él va a buscar entrar. Y el otro que está abundante en el citosol son fosfatos que se unen a distintas moléculas. Estos son moléculas negativas. Por eso ven ustedes acá, en este caso, que las proteínas tienen 3 cargas negativas, porque son los 3 grupos fosfatos, ¿verdad? Que pueden estar en el ATP, que pueden estar en los aminoácidos,
¿verdad? Entonces son moléculas aniónicas. Y los fosfatos solos son aniones, que para esto no hay canal. Entonces estas moléculas no van a pasar. Entonces por eso se cumple la segunda, mira, la incapacidad de la mayoría de los aniones para abandonar a la célula. Como estos están adheridos a moléculas que son grandes, moléculas que no son difusibles, no pueden atravesar la membrana. No hay canales para la salida de proteínas o para los iones fosfato. Entonces, por eso es que esta carga negativa se va a mantener acá. Aunque entre el sodio, ¿verdad? Y salga el potasio, va a predominar la carga negativa interna por estas moléculas que no pueden movilizarse a través de la membrana. Y luego, es la naturaleza electrogénica de las bombas ATPasa, sodio y potasio. Estas son bombas que utilizan la energía para mantener el potencial de membrana en reposo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta bomba se encarga de sacar 3 moléculas de sodio hacia el líquido extracelular y de ingresar 2 moléculas de potasio hacia el citosol. Entonces ven ustedes que saca más cationes que los que deja entrar. Entonces, como acuérdense que de acuerdo a su gradiente de concentración y los canales pasivos, el potasio busca salir y el sodio va a buscar entrar. Entonces, si esto se mantiene sin control, se va a perder el potencial de membrana en reposo. Entonces, por eso están las bombas de sodio y potasio, que se encargan de mantener el gradiente porque saca al sodio e ingresa el potasio. Y aún así, de 3 cationes solo ingresa 2. Entonces, mantiene la carga negativa en el interior. Estas bombas de sodio-potasio también es bueno que se las aprendan porque son importantes, ¿verdad? En el cuerpo. Son electrogénicas porque, ¿verdad?, que contribuyen a la negativización del potencial de membrana en reposo. Y de hecho, como vamos a ver cuando veamos el sistema endocrino, vamos a ver que estas bombas son las que utilizan la mayor cantidad de ATP del cuerpo. Muy bien. Entonces, ya conocemos las características de la membrana y los canales, ¿verdad? Y que son los componentes importantes de la formación de las señales de las neuronas. Entonces, ¿cuáles son las señales eléctricas de las neuronas? La primera señal que vamos a ver es el potencial graduado. Esta es una pequeña desviación del potencial de membrana que hace que ésta se halle más polarizada, es decir, con el interior más negativo o menos polarizada. Entonces, por eso hay 2 tipos de potenciales graduados. El hiperpolarizante es el estímulo que hace la membrana más negativa. Permítanme, jóvenes, permítanme. Solo necesito aquí ver algo. Muy bien, perdón. Entonces, como había mencionado, el potencial graduado es el hiperpolarizante, perdón, es el que polariza más la membrana, o sea, que la vuelve más
negativo. O sea que digamos que la membrana pasa de estar de menos 70 a menos 75 a menos 80. Entonces hiperpolariza más, la vuelve más negativa. Y el despolarizante, la respuesta torna a la membrana menos polarizada. Entonces, en este caso, ¿verdad? El primero que tenemos acá, que está menos polarizada. Aquí estaría de menos 70 a menos 50, por ejemplo, o a menos 65. Pero ven ustedes que es un cambio pequeño. ¿Se recuerdan el potencial de acción que pasa de menos 70 o de menos 55 del umbral? Pasa a más 30 directamente. En cambio, aquí los potenciales graduados son pequeñas desviaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué canales son los que participan en estas señales, en los potenciales? Permítanme, quiero ver. No, el potencial graduado. Solo quiero dejarles claro qué canales son los que participan en la generación de potenciales graduados. Son los canales activados mecánicamente o los dependientes de ligandos, ¿verdad? Esto dijimos que están en receptores, ¿verdad? Y en las dendritas de neuronas sensitivas. Y en las dendritas y los cuerpos celulares de las interneuronas y las neuronas motoras. Entonces, jóvenes, los potenciales graduados, ¿en dónde se producen? En las dendritas y los cuerpos celulares de las neuronas. Eso es lo que deben de tener claro. El potencial graduado es en la dendrita y en el cuerpo. Y son graduados, ¿verdad? Porque varían en amplitud, de acuerdo a la intensidad del estímulo, ¿verdad? Ya vimos que unos pueden ser estímulos más grandes que otros pueden ser más débiles, ¿verdad? Pero al final solo hacen que se varíe el potencial, ¿verdad? Y esto va a depender de cuántos canales se abran. ¿Tienen alguna pregunta? La otra característica del potencial graduado es que son localizados. O sea, se abre o se cierra el canal iónico, fluyen los iones específicos, hay un flujo de corriente en esa zona determinada. Entonces, y se va a propagar en zonas adyacentes de la membrana plasmática, pero a medida que se va propagando, va desapareciendo. Entonces, digamos, como por un ejemplo, ¿verdad? El estímulo inicia con 100 canales. Eso hace que se activen, digamos, 70 canales adyacentes. Después de esos 70 se activan otros 50 canales adyacentes. Entonces se va propagando la señal, pero se va disminuyendo. Esa es una conducción decremental, porque el potencial va a ir desapareciendo a medida que se propaga. Entonces solo sirve para corta distancia. Entonces veamos las características, ¿verdad? Potencial graduado es una pequeña desviación que puede ser hiperpolarizante o despolarizante. Que los canales que participan son los activados mecánicamente y dependientes de ligandos y son los que están en las neuronas sensitivas, en las dendritas y los somas de las neuronas, que son graduados porque depende de la intensidad de la señal, son localizados y tienen una conducción decremental. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Luego que estos potenciales graduados pueden tener sumación, ¿verdad? Es similar al término que ya habíamos visto en los potenciales, ¿verdad? Y la sumación es en el cual se van agregando diversos potenciales graduados.
Entonces, por ejemplo, dice, si dos potenciales graduados se suman, el resultado puede ser un potencial graduado más grande, ¿verdad? Porque pueden sumarse, ¿verdad? Pueden unirse. Muy bien. Y que pueden haber potenciales generadores y potenciales receptores. Los potenciales graduados que se originan en las neuronas y en los receptores sensitivos se denominan potenciales generadores o receptores. ¿Por qué? Precisamente, ¿verdad? Porque están recibiendo el estímulo. Muy bien. Pasamos entonces a la otra señal, que es el potencial de acción, ¿verdad? Entonces ya habíamos visto que un potencial de acción es una secuencia de procesos que suceden con rapidez y que disminuyen o revierten el potencial de membrana y que después lo restablecen al estado de reposo. Entonces es lo que dijimos, ¿verdad? Tenemos el potencial de membrana en reposo, que es menos 70. Al llegar al umbral, que es menos 55, se desencadena un potencial de acción que puede revertir el potencial hasta más 30. Y que luego va a llegar a ser menos 70 y va a haber una fase en la que puede llegar hasta menos 90 hasta llegar a su valor normal. Entonces, ¿cuáles son las fases del potencial de acción? Primero es la fase de la despolarización. Despolarización porque la célula o la membrana, perdón, deja de estar polarizada, ¿verdad? Entonces es cuando el potencial llega a estar positivo, ¿verdad? O llega a estar menos negativo. Llega de menos 55 a 0 a más 30. Todo potencial de acción tiene la misma amplitud. Ahora, la fase de repolarización es cuando el potencial vuelve a su estado de reposo, de menos 70. Y esta pequeña fase acá de hiperpolarización se llama post-hiperpolarización porque es más negativo que el estado de reposo. Entonces, aquí en esta imagen que tenemos aquí animada, vemos que qué es lo que sucede cuando está pasando el potencial de acción. Mire el flujo de iones positivos del exterior hacia el interior y que ese flujo de iones va caminando a través de la membrana, ¿verdad? O sea que los canales de acá dejan pasar el sodio y eso hace que se abran los canales adyacentes y dejan pasar el sodio. Luego se abren los canales adyacentes y dejan pasar el sodio y así a través de toda la membrana. Y que después de que se revierte, pues se vuelve a su estado normal. Y que el potencial de acción se va a producir solamente si alcanza el nivel umbral, que es de menos 55 milivoltios. Entonces, un estímulo es su umbral porque es pequeño y no puede llevar el potencial de membrana hasta el umbral. Es umbral, que es cuando despolariza la membrana hasta llegar al umbral y entonces se genera el potencial de acción. O sea, un estímulo umbral genera un potencial de acción. Y un supraumbral es un estímulo que es por encima del umbral y que pues también va a producir un potencial de acción. Entonces, aunque el estímulo lleve más allá del estímulo umbral, el potencial de acción siempre es igual, tiene la misma amplitud, va a llegar hasta más 30. No es que el potencial va a ser más grande. Ahora veamos qué es lo que... bueno, y eso sería también parte de lo del principio del todo o nada, ¿verdad? Que eso quiere decir que una vez se llega al estímulo umbral, ya sea por un estímulo, perdón, una vez se llega al umbral en el potencial de membrana,
el potencial de acción se va a dar, ya sea que lo genere un estímulo umbral o un supraumbral. Pero una vez llegado aquí al punto del umbral, sí o sí se va a desencadenar el potencial de acción. Por eso es el principio del todo o nada. Si no llega hasta ahí, no va a haber potencial. Y si llegó, pues sí hay potencial de acción. Entonces, ¿qué es lo que sucede en cada fase? Aquí son ciertos detalles, ¿verdad? Que no vimos en el viernes, en la clase del viernes. Por ejemplo, en la fase de la despolarización, que cuando el estímulo lleva al umbral, entonces se abren los canales dependientes de voltaje, ¿verdad? Acuérdense, estos son los que están en el axón. Estos son los que participan en el potencial de acción. Entonces, cuando un estímulo cambia el potencial de membrana, va a abrir este canal dependiente de voltaje. Y entonces el sodio, por su gradiente eléctrico y químico, va a ingresar masivamente a la célula hasta cambiar el potencial de acción a más 30. Y es tanto así que dice que pueden fluir 20.000 iones de sodio en 10 milésimas partes de segundo en lo que el canal permanece abierto. O sea, no es mucho tiempo, ¿verdad? 10 milésimas parte de segundo permanece abierto el canal y entran 20.000 iones de sodio. Por eso es que la membrana cambia, miren, de estar polarizada de menos 70 a más 30, porque el sodio tiene carga positiva, entonces el potencial o la célula se despolariza, se invierte la polaridad, porque llega a estar más positivo en el interior que en el exterior. Por eso ven ustedes, miren el cambio de los símbolos, porque el interior llega a ser más positivo, 30 veces más positivo, ¿verdad? Entonces, realmente estos canales dependientes de voltaje, ellos se abren por 10 milésima parte de segundo. También dice que estos canales tienen dos compuertas, aquí porque no, en el esquemita no salen, pero tiene una compuerta de activación y una de inactivación. Entonces, cuando está en reposo, el canal de sodio tiene una compuerta de inactivación, la compuerta de inactivación abierta, pero la compuerta de activación está cerrada. Entonces, por eso el sodio no puede ingresar a través de esos canales, ¿verdad? En el libro de Tórtora sí sale bien que tienen esas dos compuertitas, ¿verdad? Yo lo puedo poner después si hay tiempo. Muy bien. Cuando el canal de sodio está activado es porque tiene las dos puertas abiertas, tanto la de activación como la de inactivación, ¿verdad? Muy bien. Ahora, la siguiente fase es la fase de la repolarización, aquí la rojita. En esta fase es cuando se abren los canales de potasio dependientes de voltaje. Ambos son estimulados al mismo tiempo, pero los canales de sodio son más rápidos que los canales de potasio. Entonces, cuando el canal de sodio se va cerrando, el canal de potasio se va abriendo. Entonces, con la apertura del canal de potasio, el potasio sale, ¿verdad? Sale masivamente también y causa, ¿verdad? Causa una repolarización, es decir, que la membrana vuelve a estar cargada negativamente en el citosol a menos 70 y todavía más, ¿verdad? Porque acuérdense que las moléculas negativas no se movilizan. Entonces el sodio deja de entrar y el potasio sale, entonces se restablece el potencial de membrana en reposo. Llega a estar nuevamente
polarizado. Entonces, cuando el canal de sodio está inactivado, ya no deja pasar iones de sodio, entonces se abre el canal de potasio. Y así también son miles de iones de potasio los que salen de la célula para volver a la repolarización, volver a estar negativa internamente. Entonces, llega un momento en que como los canales de potasio siguen abiertos, sigue saliendo el potasio. Y eso causa una hiperpolarización, que el potencial de membrana se vuelve más negativo de lo normal, ¿verdad? Puede llegar hasta menos 90, ¿verdad? Por la salida del ion potasio. Pero a medida que los canales de potasio se cierran, entonces después, por la bomba de sodio-potasio, se vuelve a restablecer el potencial en reposo, ¿verdad? Esas son las fases entonces de un potencial de acción que transcurre ¿en dónde? En los axones de las neuronas, ¿verdad? Los canales son los canales dependientes de voltaje del sodio y el potasio. Muy bien. Ahora, estos periodos es de que luego dice que que se inicia un potencial de acción. Hay un periodo durante el cual la célula excitable no puede generar otro potencial de acción. Ese es el periodo refractario. Es el tiempo durante el cual la célula excitable no puede generar el potencial de acción. Y este puede ser absoluto, es decir, que ni un estímulo supraumbral puede iniciarlo. Y este es cuando se está dando la fase de la despolarización. Aquí tenemos el periodo refractario absoluto, porque las compuertas de activación de los canales de sodio están abiertas. Y los canales de potasio, dependientes de voltaje, también están abiertos y los de sodio se están inactivando. Entonces, cuando eso está sucediendo, entre la despolarización y un poquito la fase de la repolarización, ese es un periodo en el que, aunque haya otro estímulo fuerte, no se puede dar un segundo potencial. Pero hay un periodo refractario relativo, que es este amarillo. En este periodo, aquí sí se puede dar un segundo potencial de acción, pero debe de ser un estímulo supraumbral, ¿verdad? Un estímulo supraumbral. Entonces, aquí es cuando los canales de potasio, dependiendo del voltaje, aún siguen abiertos, pero ya los canales de sodio están en reposo. Entonces, si llega un estímulo lo suficientemente fuertes, los canales de sodio que ya están en reposo se pueden volver a abrir. Entonces se inicia un segundo potencial de acción. Sí, más o menos. ¿Verdad? Entonces, si aquí viene un estímulo supraumbral, ¿qué va a suceder? Se inicia otro potencial de acción. ¿Verdad? Pero mientras esto está sucediendo, en esto de acá, no puede haber un segundo. O sea, no puede haber un segundo potencial de acción que vuelva más canales y se vuelva más amplio, ¿verdad? Porque todos los potenciales de acción tienen la misma amplitud. Todos tienen el mismo valor. Entonces, no puede haber otro que inicie acá que sea más grande que el original, ¿verdad? Porque hay un límite de canales de sodio que se pueden abrir, ¿verdad? Entonces, por eso es que no se puede iniciar en esa fase, no se puede iniciar otro potencial de acción. Aquí están las diferencias de las que he hablado. El origen del potencial graduado dijimos que es en la dendrita o en el cuerpo celular y el potencial de acción es en la zona gatillo del axón,
¿verdad? Aquí tenemos que el potencial de acción pasa en el axón. ¿Cuáles son los canales? En un potencial graduado, los dependientes de ligando seccionados mecánicamente, y en el potencial de acción son los dependientes de voltaje. Que la conducción, vimos del potencial graduado que es decremental y a corta distancia. Ya en la otra clase vamos a ver la propagación del potencial de acción, que esta es propagación y es a larga distancia. Vamos a ver cómo es. Que la amplitud de los potenciales graduados varía. Puede ser de 1 milivoltio a más de 50 milivoltios según la intensidad. Pero el potencial de acción siempre es la misma amplitud. Siempre. De 100 milivoltios. ¿Que cuánto duran? El potencial graduado de varios milisegundos hasta varios minutos. Pero el potencial de acción de 0.5 a 2 milisegundos. O sea que los potenciales graduados duran más. La polaridad, que el potencial graduado puede ser hiperpolarizante o despolarizante. Y en cambio el potencial de acción solo es despolarizante y después repolarizante, ¿verdad? Y el periodo refractario en los potenciales graduados no está presente. Pues ahí sí se pueden sumar, ellos sí se suman. Pero en el potencial de acción el periodo refractario está presente, no se puede producir la sumación de los impulsos o de los potenciales de acción. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Me gustaría presentarles o nada más mostrarles, ¿verdad? El esquema paso a paso que da Tórtora de los potenciales de acción, solo para que vean lo de las compuertas de activación e inactivación. En el material, yo espero que ustedes lo hayan leído. Solo voy a esperar. ¿No hay preguntas, jóvenes? En la guía 10, en la primera página de la guía 10, es donde está el cuadrito del que estaba mencionando. Entonces les voy a poner aquí. Va, entonces aquí tenemos las fases del potencial de acción. Entonces aquí es donde está, miren, en estado de reposo. Aquí está el canal de sodio y de potasio dependientes de voltaje, que ambos están cerrados. Entonces, como el canal de sodio tiene dos compuertas, la compuerta de activación está cerrada y la de la inactivación está abierta, ¿verdad? Entonces ahí está en reposo y el de potasio está cerrado. Entonces la membrana tiene el potencial de membrana en reposo normal de menos 70 milivoltios, ¿verdad? Tiene las cargas positivas en el exterior y las cargas negativas en el interior. Ahora, cuando hay un estímulo, entonces aquí estamos en menos 70, miren, aquí estamos en menos 70, ¿verdad? Cuando hay un estímulo que produce un potencial de membrana, o sea, de que un estímulo que hace que el potencial llegue al umbral, entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos canales dependientes de voltaje cambian esa concentración del umbral y se abre, miren, la compuerta de la activación del canal. Vean, se abre la compuerta de activación y dijimos que entran unos 20.000 iones de sodio por el tiempo que permanecen abiertos. Entonces el interior de la membrana se despolariza y llega hasta más 30. Mientras el canal de sodio esté abierto, el canal de potasio todavía está cerrado. Ahora,
Cuando el canal de potasio se abre, miren, el canal de sodio se le cierra la compuerta de inactivación, o sea, el canal está inactivo, no está cerrado, está inactivo. Y el canal de potasio está abierto. Entonces se da el flujo de iones potasio hacia el exterior y con esto se vuelve a polarizar la membrana, ¿verdad? Vuelve a llegar al menos 70. Entonces, aquí en este momento en el cual el canal de sodio tiene la compuerta de activación abierta, todavía no está en reposo. Aquí, si hay un estímulo umbral, este canal nuevamente se activa y se genera otro potencial de acción. Pero para este entonces ya se ha salido bastante del ion potasio y ya se ha polarizado nuevamente la membrana, ¿verdad? Entonces, continúa la fase de la repolarización, en la cual el potasio sigue saliendo hacia el exterior, aumentan las cargas negativas, ¿verdad? Se restablece el potencial a menos 70 y entonces la puerta de activación del canal de sodio se cierra y la de inactivación se abre. O sea, aquí estamos nuevamente en el estado en reposo, ¿verdad? Entonces, el único momento en el que si hay un estímulo lo suficientemente fuerte puede producir un segundo potencial de acción es acá, en el que el canal de potasio está abierto y el canal de sodio está inactivo, aún antes de llegar al estado de reposo, ¿verdad? Pero para eso tiene que ser un estímulo supraumbral. Ya una vez acá en el estado de reposo, si hay otro estímulo, entonces hay otro potencial de acción, ¿verdad? Si hay otro estímulo que llega al umbral, entonces este canal de sodio vuelve a abrirse. ¿Ok? ¿Dudas? Esto, recuerden que lo pueden ir, ¿verdad? Siempre relacionando con lo que vimos del laboratorio de contracción muscular, ¿verdad? Cómo se genera el potencial de acción. De igual forma, se genera así el potencial de acción en la fibra muscular. Muy bien. Si no hay dudas, jóvenes, llegamos hasta acá. ¿Algo que no sea de la guía, Neser? Una